Familia de Iglesia Amistad, es un placer volver a verlos a todos ustedes. Estamos en una semana más de los hábitos de la felicidad y me da mucho gusto que ustedes sigan adelante, estén participando, estén asistiendo a sus grupos, es una gran bendición. Recuerden que todos los domingos, acabando el servicio allá en la iglesia, ustedes se van a encontrar con la guía de discusión del mensaje. Esta guía tiene algunas preguntas que ustedes van a estar contestando y el éxito de un grupo pequeño lo van a encontrar ustedes en el hecho de que todos estén participando. Si participan en el grupo pequeño va a ser mucho mejor, porque entonces el grupo es más productivo para cada uno de ustedes. El día de hoy quiero compartirles, recuerden que ustedes están leyendo en su grupo pequeño, están leyendo los versos bíblicos. No estoy leyendo todos los versos bíblicos aquí en esta enseñanza. Ustedes lo pueden hacer, pueden poner una pausa por ahí al video y entonces leer los versos bíblicos. El día de hoy estamos leyendo de Filipenses capítulo 2 versículo 19 al versículo 30. Es donde estamos nosotros ahí leyendo. La felicidad se puede aprender, es el título del mensaje del día de hoy. Así es que tómense un tiempo para leer esos versos de Filipenses capítulo 2 del 19 al 30. Estos versos del 19 al 30 del capítulo 2 de Filipenses nos habla acerca de Timoteo y de Epafrodito, dos de los grandes colaboradores de Pablo. Pablo nos va a introducir a nosotros a estos dos hombres. Déjame darte un trasfondo de dónde estamos en el libro de Filipenses. Hasta aquí en este momento nos damos cuenta que Pablo está en una cárcel en Roma bajo la autoridad de Nerón. Él está encarcelado y la iglesia de Filipenses, de los Filipos, que Pablo había plantado, le ha mandado una ofrenda, porque saben de la necesidad de Pablo, le han mandado una ofrenda para que Pablo pues se supla sus propias necesidades. Mandaron a Epafrodito. A Epafrodito lo envían con esta ofrenda y llega finalmente a Roma para entregarle la ofrenda financiera a Pablo. Y Pablo lo que está haciendo es que en esta carta a los Filipos está mandándoles una carta de agradecimiento por todo lo que ellos han hecho. En estas notas que ustedes van a leer en estos versos parecen más una nota personal, una nota de agradecimiento de Pablo. Y nuestra tendencia cuando vemos versículos como el que ustedes están leyendo es que regularmente nosotros nos pasaríamos a algo más interesante, porque Pablo está hablando acerca de yo te recomiendo a Epafrodito, yo te recomiendo a Timoteo por estas características, esto ha pasado, esto han hecho por mí y les estoy dando, Pablo les está dando gracias por lo que ellos hicieron y también les informa que les va a enviar de regreso a Epafrodito para que no se preocupen más por él, y les informa que más adelante también su deseo es enviarles a Timoteo y él mismo ir a regresar a Grecia y visitarlos. Eso es lo que estos versos en resumidas cuentas nos hablan. Y nuestra tendencia sería tal vez pasar rápido estos versos, pero nos equivocaríamos. Sería un error hacer esto, porque todo en la Biblia tiene una razón de ser y tiene un propósito. Y en esos pasajes Pablo usa a estos dos hombres como ejemplos para enseñarnos a nosotros 4 cualidades acerca de la felicidad. Muchas personas piensan que la felicidad se da por suerte, se da porque las circunstancias se alinearon de tal forma que encontré la felicidad. Las circunstancias se alinearon y entonces se dieron cada una de las cosas que yo esperaba y ahora soy feliz. Y pensamos que la felicidad es algo como eso. Pero en verdad Pablo nos enseña que estos hombres, a través de su ejemplo, nos enseña que nosotros podemos aprender a ser felices. Nosotros podemos aprender y eso requiere de un trabajo, eso requiere de un sacrificio y un trabajo en el cual tú y yo deberíamos de hacer para lograr nosotros la felicidad. Pablo nos habla de estos dos hombres y nos da 2 cualidades de cada uno de ellos para aprender a ser felices. Y cuando yo menciono esas cualidades, muy seguramente tú vas a recordarte de esas cualidades, tú las vas a saber. Pero la pregunta que he venido haciendo desde la primera semana que empezamos los hábitos de la felicidad es la siguiente pregunta. No se trata de que tal vez estamos nosotros pensando lo que el pastor Arturo me está enseñando en los hábitos de la felicidad, yo ya lo sé. Eso no se trata de eso. En verdad se trata de hacernos la pregunta y lo ponemos en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica, lo que nosotros sabemos que nos hace felices, entonces ¿de qué sirve? Por eso es que somos infelices, porque no ponemos en práctica las cosas que ya sabemos. Por ejemplo, si yo te preguntaría, ¿una persona paciente es una persona feliz o infeliz? Una persona impaciente
¿Es una persona feliz o infeliz? Es muy obvio, la persona paciente es una persona feliz, la persona impaciente es una persona infeliz. La persona con bondad o bondadosa es una persona feliz. La persona con maldad es una persona infeliz. Es decir, nosotros sabemos las cualidades que nos hacen a nosotros felices. Pero la pregunta es constantemente, ¿y lo estoy practicando? ¿Y lo estoy practicando? Pablo nos va a mostrar estas características de estos hombres y nos va a decir cómo es que nosotros podemos ser felices si aprendemos lo que estos hombres, Timoteo y Epafrodito, nos enseñan a través de sus vidas. Así es que hay 4 cualidades que debemos de aprender para ser felices. La primera cualidad, allí en sus notas, diría así, el primer punto diría así: cambiar el enfoque de mí hacia los demás. Si tú quieres aprender a ser feliz, cambia tu enfoque de mí hacia los demás. Yo necesito dejar de pensar en mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo tengo, en lo que a mí me preocupa, en las cosas, mis miedos, mis preocupaciones, mis cosas, en el yo mismo. Y ese es un gran problema. En los Estados Unidos, donde nosotros estamos, constantemente la cultura nos dice, piensa en ti. Por ejemplo, te pasan un comercial de un refresco Sprite y te dice, aquí lo que importa es tu sed, es cómo tú te sientes. Mira los comerciales en la televisión y mira cómo constantemente estamos siendo bombardeados para pensar en nosotros mismos, en lo que te hace a ti feliz, en lo que te hace sentir cómodo, en lo que te hace sentir bien. Todo este tipo de cosas es lo que constantemente a nosotros nos venden en la televisión y la cultura. Además, esto no es natural, porque tú y yo no nos levantamos en la mañana y pensamos, ¿cómo estarán las otras personas? ¿Cómo estará mi amigo, mi familiar, algunas otras personas? ¿Cómo estarán ellos? Regularmente nos levantamos y pensamos, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que atender este día? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero lograr? Mis metas, mis objetivos y mis sueños. Esto no es natural. Pero si tú quieres llegar a ser feliz, necesitamos quitar el enfoque de nosotros mismos y mirar a los demás. Mira lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, hablando de Timoteo. Dice así: nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pablo dice, Timoteo en verdad se preocupa por las necesidades de ustedes. En verdad se preocupa por ustedes. Primeramente, Pablo nos está diciendo que la preocupación de Timoteo es una preocupación genuina, no es algo fingido. ¿Alguna vez has conocido a alguna persona que se preocupa por ti, pero que finge? Es decir, que solamente te usa mientras te necesita, pero ya después que ya no te necesita, te bota, te olvida, te abandona. Pablo dice, Timoteo no es así. Timoteo es genuino. Él es verdadero, Él es íntegro y en verdad, dice, se preocupa por ustedes, por el bienestar de ustedes. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pablo nos enseña que si nosotros queremos aprender a ser felices, tenemos que empezar a aprender a no enfocarnos en nosotros mismos, sino ver por las necesidades de las otras personas. No es natural. No es fácil. Y nosotros lo sabemos. Una persona enfocada en sí mismo, una persona egocéntrica, nunca va a ser feliz. Así es que si tú quieres ser feliz, necesitamos quitar el enfoque de nosotros y ponerlo en los demás. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que si yo quiero aprender a ser feliz, debo convertirme en alguien en quien la gente confíe. Debo convertirme en alguien en que la gente confíe. Esa es la respuesta número 2 ahí en su guía. Conviértete en alguien en que la gente confíe. Si la gente confía en mí, soy una persona feliz. Si la gente no confía en mí, no soy una persona feliz. Si nadie confía en mí, tengo una vida muy miserable. La verdad de las cosas es que constantemente en este mundo la gente está verificando si nosotros somos gente de confianza o no somos gente de confianza. El banco lo hace. Si tú vas a pedir un préstamo o quieres una tarjeta de crédito, quieres de alguna otra forma que el banco te preste algo, el banco va a verificar qué tan confiable tú eres. Y va a mirar tal vez el último año, los últimos 2 años o 3 años, va a mirar tu historial de crédito. Y va a mirar si tú fuiste consistente en lo que tú has prometido. Por ejemplo, si una persona no paga su renta y de repente
tiene un mes o 2 o 3 meses en los cuales no pagar su renta, el banco piensa, esta persona no es de confiar, porque lo más importante para él debería de ser su vivienda. Pero si esa persona no es capaz ni de pagar su vivienda, entonces no es una persona confiable. El banco a todos nosotros nos da una numeración que dice en dónde está, qué tan alto o bajo está nuestro crédito, qué tan confiables somos nosotros. Pero no solamente el banco nos está mirando. Tu familia te está mirando, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus amigos, las personas en la iglesia te están constantemente mirando y están verificando si lo que realmente tú dices es lo que tú haces. Tus acciones van de acuerdo a tus palabras y están constantemente mirando y verificando si somos personas de confianza. La pregunta entonces sería, ¿cómo podemos nosotros ser personas de confianza? Déjame leerte un versículo antes de decirte cuál es. Está en cuáles son las dos cosas que debemos de hacer para ser personas de confianza. Filipenses capítulo 2, versículo 22 dice así: pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado. Pablo está diciendo, Timoteo es una persona de confianza porque ha demostrado. Lo que Pablo nos dice aquí es que Pablo no está hablando bien de Timoteo simplemente por quedar bien con él, porque tal vez está ahí cerca y puede mirar la carta. Además es una carta abierta que se va a leer para todos en la iglesia de Filipos. Pablo no está tratando de quedar bien con Timoteo, no está adulándolo, pero Pablo está diciendo, Timoteo ha sido probado. Pablo ha viajado con Timoteo. Timoteo ha viajado con Pablo en estos viajes misioneros que Pablo ha tenido. Y Pablo lo ha estado mirando. Y en otras versiones dice, ustedes saben que él ha sido probado. Timoteo es una persona que realmente ha sido probado y Pablo lo sabe. Por eso es que ahora les está diciendo, ustedes saben las muestras que él nos ha dado de que en verdad es una persona confiable. Entonces, ahora sí, ¿cómo nosotros podemos ser personas confiables? Hay dos cualidades importantes. Primero, necesitamos vivir con integridad. Vive con integridad. Integridad significa de una sola pieza. Necesitamos ser los mismos en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, ser exactamente los mismos. Eso se llama integridad. Si tú eres una persona íntegra, las personas tienden a confiar en ti y te están mirando, sobre todo las personas cercas. Hay personas que se comportan de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa. Y cuando los familiares cercanos, nuestros hijos, o nuestro esposo o nuestra esposa se dan cuenta de eso, dicen, esta persona no es una persona de confianza porque no es íntegro en lo que él está haciendo o lo que ella está diciendo. Sus acciones no van de acuerdo a sus palabras. Necesitamos aprender a vivir con integridad. Segundo, necesitamos cumplir nuestras promesas. Necesitamos cumplir las promesas. Si nosotros decimos algo que queremos hacer o prometemos algo, deberíamos de hacerlo. Inclusive la palabra de Dios nos enseña que deberíamos de cumplir lo que nosotros prometemos, aun si esto nos perjudicara. Porque nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Por eso necesitamos entender muy bien lo que hacemos. Mira esto. Si tú eres una persona íntegra, vas a traer estabilidad a tu casa. Y cuando tú traes estabilidad a tu casa, a tu familia, ellos son personas felices. Cuando tú y yo no somos íntegros, traemos inestabilidad en nuestra casa. Y nuestros familiares no son personas felices. Si te das cuenta, estas cualidades que nos habla el apóstol Pablo, me hacen a mí feliz. Pero no solamente a mí me hacen feliz. Cuando yo las aprendo, cuando yo no me enfoco en mí mismo, sino me enfoco en los demás, cuando yo soy íntegro, no solamente yo soy una persona feliz, pero también traigo felicidad a la gente que está a mi alrededor. Y bajo la preocupación de ellos y mi preocupación, vivimos más felices. El apóstol Pablo ha tomado a Timoteo y dice, miren estas dos cualidades y apréndalas en su propia vida. Y entonces entramos al punto número 3. Y el punto número 3 diría así: si tú quieres aprender a ser feliz, hay que trabajar bien con los demás. Necesitamos aprender a trabajar bien con las demás personas. Y eso significa no solamente trabajar bien con los que me llevo bien, pero es trabajar bien inclusive con los que son diferentes a mí. Y la verdad es que todo mundo es diferente a mí. Todos somos diferentes, somos personas totalmente diferentes.
Por eso es tan importante para ti y para mí aprender a llevarnos bien con todas las personas. Este ejercicio que se aprende, los padres lo enseñan a los hijos. Le decimos a nuestros hijos, hay que aprender a llevarnos bien, hay que aprender a compartir, hay que saber trabajar en equipo. Esto es importantísimo, el poder hacerlo. Mira lo que dice Pablo de Epafrodito en el versículo 25 de Filipenses 2. Dice así: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Si yo quiero aprender a trabajar bien con los demás, lo primero que tengo que hacer es aprender a colaborar. Esa es la respuesta ya en su guía, aprender a colaborar. Pablo entonces menciona que Epafrodito es un hermano, un colaborador y un compañero de lucha. Qué increíble descripción de Pablo acerca de Epafrodito. Está diciendo que él es familia, que él es parte de la comunidad y que Pablo tiene en él un hombre en el cual puede confiar porque va a luchar juntamente con él. ¡Qué recomendación de Pablo! Pero Pablo enseña que Epafrodito está ahí cooperando, está compartiendo. Es una persona que sabe trabajar en equipo. Cuando los padres enseñamos esta cualidad a nuestros hijos y le decimos, comparte los juguetes con tu hermano, comparte esto y aquello, jueguen juntos. Cuando ellos empiezan a jugar juntos, cuando empiezan a trabajar en equipo, haciendo algo juntos, ellos son felices y nos trae felicidad a nosotros. Nuestra preocupación baja también. ¿Sí? Estas cualidades, una vez más, traen felicidad a nuestra vida y a las vidas de otras personas que están cerca de nosotros. Entonces, debemos de aprender a trabajar bien con los demás. Primero, aprendemos a cooperar. Y segundo, ahí en sus notas, aprendiendo a ser considerados. Una persona considerada es una persona feliz. Una persona que no es considerada es una persona infeliz. Y cuando yo no soy considerado, por ejemplo, con mi esposa no le traigo felicidad. Es infeliz cuando yo no considero sus miedos, sus preocupaciones, su forma de pensar, su perspectiva de vida. Cuando yo no considero por qué se preocupa de esa forma, cuando yo no considero su miedo, cuando simplemente digo, pues lo que yo voy a decir y yo voy a hacer y no me importa cómo ella reaccione. Es decir, una persona que no tiene cuidado y que no considera que sus palabras y que sus acciones traen un efecto en las otras personas y que solamente lo dice, es una persona grosera. Y no es feliz esa persona y tampoco trae felicidad a las otras personas. Por eso es tan importante ser personas consideradas. Mira este verso. En el versículo 26 dice así: lo envío desde hace tiempo, tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. La iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito hacia Roma para enviarle esta ofrenda a Pablo. Y ellos se dieron cuenta, la iglesia, se dieron cuenta que un miembro de esta iglesia, en este caso Epafrodito, se había enfermado. Y Epafrodito ahora sabe que ellos están preocupados por él. Pablo está diciendo, miren cómo él los considera a ustedes. Pablo está considerando a su amigo, dice amigo, hermano, colaborador y compañero de lucha. Pablo lo está considerando. Epafrodito está considerando a la iglesia de Filipos y la iglesia de Filipos está considerando el sufrimiento de Epafrodito. Esto es una increíble demostración del amor de Dios en la familia de Dios. Si tú quieres ser feliz, si queremos ser felices, empecemos demostrando esta consideración a las personas que están a nuestro alrededor. Esto es increíble y nosotros lo podemos aplicar. Y por último, para aprender a ser feliz necesitamos vivir por algo que valga la pena morir. Mira esto, mira este pasaje. Ese es el punto 4. El pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 27 y versículo 30. Recuerda lo que estoy diciendo. Si yo quiero aprender a ser feliz, hay que vivir por algo que valga la pena morir. Y dice así entonces estos dos versos. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. La iglesia de Filipos ha levantado una ofrenda para ayudar al apóstol Pablo, sabiendo que él está en la cárcel y que está sufriendo, que está pasando un mal tiempo. Ellos están en Grecia, Pablo está en Roma.
hay 800 millas de distancia de Grecia hasta Roma. Y en el camino no hay una forma de tomar un avión, no hay forma de ir en un carro. En aquellos tiempos la gente caminaba y Epafrodito decide caminar estas 800 millas para poder llevarle esta ofrenda a Pablo. En el camino podría haber encontrado ladrones, delincuentes, podría haber sufrido, y lo que vino pasando es que en el camino se enfermó y casi muere, dice la escritura que casi muere. Y él sabía, y dice Pablo que arriesgó su vida con tal de llevar hasta Pablo la ofrenda que le habían enviado la iglesia de los Filipos. Epafrodito bien podría haber dicho, tuve que regresarme, no llegué a Roma, tuve que regresarme porque me enfermé. Sin embargo, Epafrodito, aún a pesar de su enfermedad y sabiendo que estaba poniendo en riesgo su propia vida, él decidió ir hasta Roma y llevarle esta ofrenda a Pablo. Por eso ahora miramos que hombres como Timoteo y como Epafrodito no hay muchos. Porque muchas personas deciden ser creyentes cuando es conveniente y cuando es seguro, cuando no estoy arriesgando nada. Pero gente como Epafrodito y como Timoteo son las personas más felices. Porque ellos saben por lo que están viviendo y ellos saben que también el Evangelio vale la pena vivir y morir por él. Hay dos cosas en este mundo que son duraderas y tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿lo que yo estoy haciendo el día de hoy será duradero, será eterno? ¿A lo que yo estoy gastando mi dinero, a lo que yo estoy gastando mi tiempo, a lo que estoy invirtiendo mi vida, es algo eterno o es algo solamente de esta tierra? Te dije, hay dos cosas que perduran y que van a perdurar y que son eternas. Una de ellas es la palabra de Dios. Si tú quieres en verdad que tu vida valga la pena, si tú quieres en verdad ser feliz, da tu vida por algo que vale la pena morir. Y vale la pena morir por la palabra de Dios. Vale la pena sacrificarme por la palabra de Dios, porque esa es eterna. Dice la escritura que todo lo que está escrito en la palabra de Dios va a suceder, va a pasar. Nada se va a quedar ahí. Todo va a suceder y todo va a pasar. Y la segunda cosa que perdura toda la vida son nosotros, los seres humanos. Así es que invertir en una persona, eso vale la pena. Invertir en una persona. Piensa por un momento. Imagínate conmigo que le has compartido del Evangelio a una persona. Invertiste en la palabra y invertiste en una persona. Imagínate por un momento tú y yo sentados en un parque en el cielo y de repente alguien se acerca contigo y te dice gracias. Y tal vez tú te quedas asombrado diciendo, ¿por qué me das gracias? ¿Dónde te conozco? Y la persona te va a decir algo como, tal vez tú no te recuerdas de mí, pero tú me hablaste de Dios. Y porque me hablaste de Dios, yo encontré salvación. Eso te va a provocar un gozo y una felicidad increíble, no solamente a ti, pero a la persona que por tu testimonio y por tu palabra llegó al cielo. Y a los demás hermanos les provocará también ese gozo y esa alegría. Vale la pena ser felices, vale la pena aprender a ser felices. Si vamos a entregar nuestra vida, entreguemos nuestra vida a algo que valga la pena morir. Hay un último verso que debemos de leer, que está en Marcos capítulo 8, versículo 35. Y este es Jesús hablando, dice así: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Si das tu vida por cosas de este mundo, si sacrificamos a nuestra familia por dinero, sacrificamos a nuestra familia por el trabajo, no vamos a la iglesia porque estamos tan ocupados, no invertimos tiempo en su palabra, nos estamos equivocando, estamos aferrándonos a esta vida. Y Jesús dice, si te aferras a esta vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvarás. Jesús está diciendo, entrega tu vida por mi causa y por las buenas nuevas del Evangelio. Si lo hacemos, entonces habremos encontrado la razón de vivir esta vida. Yo creo que podemos aprender a ser felices. Sabemos, porque Pablo nos dejó escrito, las cualidades de una persona feliz. Espero que tú tengas deseos de aprender a ser feliz y empezar a poner en práctica estas cualidades. Les dejo esta semana, que tengan una gran discusión en sus grupos pequeños. Recuerden que entre más ustedes participen respondiendo las preguntas,
más provecho tendrán el grupo. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en Los Hábitos de la Felicidad.